Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta el teatro y el buen teatro, porque es el que va a llegar a Lanzarote. ¿A través de qué? Del Festival Escena Lanzarote. Hoy vamos a hablar con el director de este festival, con Quino Falero, que nos va a desvelar un poco pues, cuál es el motivo, por qué, dónde se va a celebrar, porque eso también es clave, qué temática tiene, ¿no? Y también sobre todo el programa, ¿no? La programación de diversos, muy variados autores y también estilos. Y sin más dilación pasamos a hablar con Quino Falero. Quino, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, muchas gracias por invitarme, un placer. Gracias a ti por venir. ¿Qué tal por Lanzarote? Sabemos que, bueno, parte de tu vida la has desarrollado fuera, pero bueno, me imagino que venir aquí encima con una temática de teatro, pues no te viene mal, ¿no? No viene mal. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Estar en casa pues siempre es muy saludable y para mí, a mí me reconforta mucho encontrarme con la tierra, encontrarme con la familia, con los amigos siempre y poder además trabajar y desarrollar un proyecto aquí tan interesante como este, para mí es, bueno, la felicidad absoluta. Sí, no, la verdad que me imagino que sí. Bueno, pues vamos allá. En este caso, ¿qué es Escena Lanzarote? ¿Cuál es el hilo conductor, el tema que hace desarrollarlo y cómo surge y cómo se ejecuta? Pues bueno, Escena Lanzarote es un festival que pretende convertirse en un referente del turismo cultural y para ello lo que hemos querido es dotar de programación los espacios que Manrique creó para los centros de arte, cultura y turismo, una programación de artes escénicas que el hilo conductor, digamos, la identidad que tenga es que el lenguaje sea un lenguaje universal, de tal forma que en los espectáculos pueda convivir el público visitante con el público residente, ¿no? Eso es un poco lo que he querido a la hora de diseñar la identidad del festival, que fueran artes escénicas, pero espectáculos donde el idioma no suponga un obstáculo para disfrutarlo. Claro. Ahora luego hablaremos un poco de la programación y me irás diciendo pues cuáles son los atractivos de cada uno de ellos y también para que la gente lo pueda saber, ¿no? Pero también, como ha salido la palabra Manrique en este aniversario, ¿no? Se cumple este año sus 100 años, si hubiera seguido viviendo. ¿Cómo recuerdas a César? Porque tengo entendido que conociste en la época esa también del almacén y también un poco al propio César Manrique. ¿Cómo lo recuerdas y también la influencia que pudo tener en tu propia carrera? Bueno, yo la verdad es que me siento muy afortunado de haber podido vivir esa adolescencia en Lanzarote de finales de los 80, donde sí, efectivamente, pues Manrique era bueno, una persona, un artista muy combativo, muy consolidado, con o sea, muy respetado en ese momento y para todos era un referente su trabajo, lo que hacía, el almacén y un poco no solo su propia obra, sino también lo que él provocaba, ¿no? Como provocador cultural y como movilizador, ¿no? de la cultura de ese momento, ¿no? Y yo eso, bueno, pude recibirlo siendo un adolescente, no lo conocí personalmente, pero sí que recuerdo verlo por el almacén y verlo por ahí. Y porque yo estaba en ese momento, yo estaba en el grupo de teatro Regartija, que dirigía Félix Hormiga y que éramos un grupo de teatro que hacíamos pues un tipo de teatro muy contemporáneo en ese momento, un teatro de imágenes, un teatro muy relacionado con la vanguardia del teatro de los años 70 y tal. Y lo hacíamos en Lanzarote y de hecho Manrique alguna vez colaboró con nosotros, hizo algún cartel recuerdo, para una de las funciones. Ese cartel valdrá ahora, ¿no? Quien tenga ese cartel, si existe en algún sitio, no sé dónde está. Sí, bueno, lo debe conservar Félix seguro, vamos, espero que lo conserve él y que ahí siga, porque era un cartel muy bonito que nos hizo para una obra que escribió Félix, bellísima, que se llamaba El Minotauro. Y bueno, y en ese momento pues yo viví mi adolescencia en ese arrecife, en ese Lanzarote, un poco participando de toda la actividad cultural que había. O sea, recuerdo perfectamente el almacén, recuerdo el cine, recuerdo la Sala Buñuel, donde vi las primeras películas de Almodóvar, y otros, porque era una sala de arte y ensayo donde teníamos acceso a unas películas que no podíamos ver en el Cine Costa Azul o en el Cine Triana o en la Atlántida, los otros que habían, ¿no? Y recuerdo las exposiciones, recuerdo mucho esa actividad cultural y yo creo que en ese momento pues mi interés por las artes se fue forjando ahí en la adolescencia, ¿no? Y efectivamente yo siempre digo que el festival, cuando lo imaginé, nace de ese lugar, nace de ese romanticismo. Yo siempre digo que nace de un lugar romántico porque
yo recuerdo en la programación que en ese momento había, por ejemplo, en los Jameos del Agua, cuando existía el Festival de las Nacionalidades, donde pude ver a compañías como Macunaíma o como Pilóbolus o como Moomenchans, o sea, compañías europeas y americanas, Momix Dance, una compañía americana que era muy de vanguardia. Y efectivamente ahí yo creo que se forjó mi amor por el teatro, ¿no? Yo hacía dedo en Garavilla cuando salía del instituto, me hacía dedo en la Garavilla porque sabía que para ir a Jameos era lo difícil, luego para volver siempre iba a encontrar a alguien para que me regresara a casa. Y yo quería recuperar un poco ese hábito, ese lugar del auditorio de los Jameos del Agua, que para mí en ese momento era un santuario, ¿no? Era un lugar casi religioso, ¿no? Donde llegabas y había toda una ceremonia de llegar a Jameo, de sentarte en tu butaca, de ver el espectáculo, que se apagaran las luces, que aquello se contara solo para ti en ese momento y tú sentirte un espectador privilegiado de poder estar viéndolo en ese entorno, además, tan bello, ¿no? tan bonito, que aportaba tanto también al momento y a la propia experiencia, ¿no? Entonces, cuando empecé a diseñar el festival, pensaba en eso, ¿no? Pensaba en recuperar esa experiencia que yo viví en mi adolescencia para el público de la actualidad, que es otro, evidentemente, los tiempos han cambiado, hay mucho más acceso a la información, hay muchas más cosas. La isla ha cambiado muchísimo, tenemos muchísima variedad en la oferta cultural y bueno, me parecía interesante que hubiese en Lanzarote una dedicación a las artes escénicas. Los centros son centros de arte, cultura y turismo, ¿no? Y las artes escénicas pues también tienen su lugar en esa programación. De hecho, Manrique, cuando si piensas en muchos de sus espacios, él crea escenarios, ¿no? O sea, cuando crea los Jameos del Agua, hay un auditorio, o sea, ahí hay un espacio para la representación. También en la Cueva de los Verdes. O incluso en espacios como el Campesino, ¿no? Dentro del restaurante se crea un escenario. Yo creo que dotar a esos escenarios de programación, de artes escénicas en este caso, yo creo que era una cuestión que era interesante que desde las instituciones pues se pusiera en marcha, ¿no? Pues de hecho, entonces, ya hablamos de eso. Los escenarios, ya has dicho varios, ¿cuáles son los escenarios de Manrique que se van a utilizar? Y si has pensado cuáles de las obras, y así ya vamos hablando de la programación, cuáles de las obras si las pensaste que se adaptara a ese escenario. Exacto. En principio, para esta edición del festival hemos hecho una programación para los Jameos del Agua y el auditorio de la Cueva de los Verdes, digamos, los dos auditorios. Y luego la idea era también poder abrirlos a otros espacios. Si piensas ahora, hay una tendencia en las artes escénicas que es sacar los espectáculos de los teatros, de los edificios de los teatros, y representar en otros lugares que no sean teatros. Eso es una tendencia de los últimos años que se está haciendo en muchos lados, ¿no? O sea, disfrutar del teatro en un lugar que no sea un teatro, ¿no? Y habiendo lugares como, pues bueno, entornos tan interesantes espacialmente como los centros, pues la idea era poder abrirlo y dotar de programación también a otros lugares. Y este año lo hemos abierto al Campesino y al MIAC, al Castillo de San José. Entonces, en ese sentido, la programación que hemos pensado que para estos espacios, pues en Jameos vamos a abrir ya queda muy poquito, el día 5 de octubre, 5 y 6, empezamos con una compañía inglesa, que son Gandini Juggling, es una compañía que hace un circo contemporáneo, concretamente la disciplina circense con las que ellos se identifican es con los malabares, pero más allá del virtuosismo de los malabaristas, ellos siempre trabajan asociando el circo a otra disciplina escénica, ¿no? En este caso, ellos se han inspirado en el trabajo de Pina Bausch, de la famosa coreógrafa. Es que se iba a decir, están coreografiados, ¿no? Exactamente, ellos mezclan los malabares con el teatro danza y entonces, bueno, hay una dramaturgia, hay personajes, hay, digamos, una historia, ¿no? Son pues, estampas antiguas, tal, donde hay, pues bueno, se trata el tema
de la relación entre hombres y mujeres, del tema del encorsetamiento. Bueno, hay muchos temas que la compañía trata con esto y es un espectáculo para todos los públicos, muy bonito, y yo creo que es un espectáculo con el que todos vamos a disfrutar, y además yo creo que Jameos, el propio auditorio, le va a aportar algo al espectáculo, que podamos verlo en ese entorno. Yo creo que va a multiplicar la hermosura del espectáculo, estoy convencido. Vale. Bueno, pues ya seguimos con el resto, si quieres sintetizar, porque claro, estaba viendo aquí, pues son distintas obras. Llega hasta marzo el festival, ¿no? Sí. Si quieres comentar el resto de así, o Sí. los platos fuertes, por decirlo de una manera. Bueno, si todos son platos fuertes. Vale, pues bueno, mira, luego después de Smashed, que tenemos esta semana de octubre, en noviembre tenemos una propuesta que yo creo que es estupenda, que es con Pancho Corujo. Un tenor que, como todos saben, es un tenor de aquí, de la isla, que bueno, tiene un carrerón nacional y fuera de España también, y aparte él para mí ha sido un encuentro maravilloso poderme encontrar con Pancho en este festival, y vamos a hacer un experimento que va a consistir en mezclar dos óperas y hacer una especie de dramaturgia a través de piezas diferentes de una ópera y otra. Un espectáculo, digamos, corto, porque sabes que en la Auditorio de la Cueva de los Verdes los espectáculos no pueden ser de mucha duración por las condiciones del lugar, pero hemos cogido la ópera Fausto de Charles Gounod y Mefistófeles de Arrigo Boito para contar a través de piezas de ambas óperas el mito de Fausto, que como todos saben, bueno, todos conocemos la historia de Fausto, este hombre que vende su alma al diablo. Y nos parecía muy, muy interesante y que venía muy, muy adecuado el hacerlo en la cueva, porque de alguna forma en la cueva va a aportar ese entorno del infierno, del inframundo y de todo lo que tiene que ver con la caverna, ¿no?, de Fausto. Y eso será a principios de marzo. Y a finales de marzo vamos con un espectáculo que vamos a programar en El Campesino. Es un espectáculo que, como El Campesino es un espacio dedicado a la cultura tradicional, quisimos dedicar ese espacio en el festival a la cultura tradicional de otro lugar. En esta primera edición, al tener una comunidad india tan cercana que se ha instalado en la isla desde hace tantas décadas, pues quisimos hacer un guiño a esa comunidad y programamos un espectáculo de danza india. Es una bailarina con dos músicos indios. Y ahí hacemos una propuesta transversal, es decir, vamos a aprovechar el maravilloso servicio de restauración que tiene El Campesino, para que el espectador venga, disfrute de un espectáculo y posteriormente pueda cenar con un menú con guiños también a la gastronomía india, ¿no? Y yo creo que va a ser una experiencia muy, muy apetecible para los espectadores. Y luego nos vamos en diciembre. En diciembre tenemos una propuesta muy interesante también en la Cueva de los Verdes, que es hacer flamenco en la cueva. Entonces viene Eduardo Guerrero. Está variado, ya sabemos que... Exacto. Viene Eduardo Guerrero, y Eduardo es un bailador que está despuntando muchísimo ahora en el flamenco, porque es un tipo de Cádiz que trabaja mucho con la danza contemporánea, una persona muy inquieta y que fusiona su trabajo con otras disciplinas. Y Eduardo Guerrero viene a hacer un espectáculo que se llama Faro, dedicado a la poesía del faro. Él es de Cádiz, con lo cual el mar, los faros, una cosa que lo tiene muy, muy cerca, y él le ha dedicado ese espectáculo a la poesía del faro. Y ha hecho una versión para la Cueva de los Verdes que disfrutaremos en diciembre. Luego, en enero, volvemos a los Jameos del Agua, a finales de enero, a ver un espectáculo que se llama Alicia y las ciudades invisibles. Es un espectáculo de una compañía murciana que se llama Onírica Mecánica, que ha representado este espectáculo por muchos países. Y es un espectáculo también gestual, sin texto, multimedia, con proyecciones, con teatro negro, con títeres, máscaras, mezclas, un espectáculo multidisciplinar. Y es una revisión contemporánea de la historia de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Un espectáculo que también se lleva muchos premios y tal. En febrero tenemos otra propuesta, esta vez en el MIAC, el Castillo de San José. Y ahí lo que hemos querido, al ser un museo de arte contemporáneo, un entorno también de un restaurante y tal, pues quisimos hacer algo más golfo. Y entonces traemos a una compañía que se llama Agiografía, que hacen un espectáculo a dúo con una cantante y un contrabajista.
este espectáculo es un espectáculo de cabaret y también será un espectáculo donde el espectador podrá cenar y luego disfrutar del espectáculo. Y tenemos, pues bueno, más sorpresas, habrá un DJ luego. O sea, queremos hacer una noche dedicada un poco a algo más golfo, ¿no? Y al cabaret en este sentido, ¿no? Y el el festival termina en marzo con una compañía muy premiada que me hace mucha ilusión que venga, que es una compañía vasca que se llama Marie de Jong. Marie de Jong es una compañía que hace un trabajo con máscaras, un trabajo de teatro gestual. Esta compañía recibió el año pasado el Premio Nacional al Teatro de la Infancia y la Juventud, porque ellos, sus espectáculos son para todos los públicos y en este caso, bueno, es un espectáculo que se llama Amour, con una temática LGTBI que también es muy interesante y ha sido muy premiada, y en las que en esos espectáculos, tanto el de Alicia como el de Amour, el de enero como el de marzo, vamos a hacer funciones para escolares también, cosa que nos apetecía muchísimo que los escolares pudieran venir a ver las funciones y hacer un trabajo con ellos en el aula, un trabajo pedagógico para que venir al teatro se convierta no solo en una experiencia, sino también en algo de lo que puedes aprender mucho. Sí, ¿no? Y crear cantera, que también se interesa que la gente pues vaya sabiendo un poquito para que sea asidua al teatro o, como dices tú, a donde hay una representación. Más o menos ya viendo esto, la pregunta mía ya es un poco a nivel general. Lanzarote, la gente que vive en Lanzarote, los que vivimos en Lanzarote, ¿qué oferta teatral, cultural, pero sobre todo teatral? Me refiero que con este tipo de cosas cubrimos, tú que vives fuera, que eres de la profesión, ¿tenemos un déficit o, mira, pues si uno vive aquí y si va a las cosas que se programan, estábamos hablando antes, puede venir Nuria Esper, pueden venir otras compañías, ¿tenemos cierto déficit o cubrimos nuestra oferta, quien quiera ver teatro puede ver buen teatro? Hombre, yo creo que aquí poco a poco se ha ido diseñando una programación cada vez más interesante, más regular, que eso también es muy importante para ir creando afición, ir creando público. Sí, sí. Yo creo que el Teatro Salinero hacen un muy buen trabajo de programación y por ahí pasan compañías que son muy interesantes, tanto de las islas como de fuera. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que las inquietudes, la gente en Lanzarote siempre hemos sido bastante inquietos, ¿no? Siempre hemos querido movernos y, pues digo, mi familia, mi hermano se va a ver, pues estuvo hace poco yendo al Circo del Sol o al auditorio Alfredo Kraus a ver algún concierto, no sé qué, o sea, esta cosa de querer consumir cultura y querer consumir espectáculos y tal, yo creo que la hemos tenido siempre. De hecho, desde Arrecife nos hemos desplazado hasta el norte, hasta Jamíos, para ver un espectáculo y no nos cuesta nada, o íbamos al Teatro de Tías cuando en Arrecife no había teatro y nos movíamos y nos desplazábamos y no había ningún problema. Que sea lo suficientemente extensa para todos, pues bueno, yo creo que todavía se pueden hacer más cosas y todavía no se puede, yo no diría que es una programación precaria, pero sí que es una programación que es bastante digna, pero es mejorable desde mi punto de vista. Y va la gente, ¿crees que hay espíritu teatral aquí como para acudir? Es decir, cuando se hacen programaciones, ¿la gente acude o luego a lo mejor no va y dice, pues ¿para qué voy a hacer algo si luego la gente no va o no es rentable? Yo diría que sí, pero hay que ir haciendo un poco de cultura de asistencia a los espectáculos, ¿no? Yo creo que muchas veces pues ha habido fallos a la hora de programar, de fórmulas de programación. Es decir, por ejemplo, yo creo que los espectáculos gratuitos han hecho mucho daño, por ejemplo, ¿no? Y que no haya una continuidad en la programación también. Porque si tú, aunque tengas 10 espectáculos, pero sabes que hay uno al mes, o sea, lo que no puedes es concentrar la programación mucha en un mes y luego meses que no hay nada, tal. Quiero decir, sí, crear un hábito que crear un hábito para que tú te acostumbres y tal. Pero yo siempre pienso que la gente en Lanzarote en general es un tipo de población muy ávida de consumo cultural. Y yo que he podido trabajar en otras islas, puedo decirte que en Lanzarote se consume cultura de un modo, yo diría, mayor que en otras islas. Sí, sí, proporcionalmente que... Porque ves que, bueno, que los espectáculos hay asistencia, las exposiciones, o sea, creo que, y a otro tipo de ofertas, yo creo que en general sí.
pero hay que seguir insistiendo en regularlo, en pues bueno, este tipo de cuestiones con los escolares, de poder crear hábitos también de consumo cultural en los escolares y en los jóvenes, en los adolescentes, para que poco a poco vayamos creando un público también más crítico, sobre todo, y más participativo. ¿Y qué te parece? Aquí no estamos ya encarando recta final. Por ejemplo, la desaparición del TEA, no sé si tú estás al tanto, ¿no? No mucho, pero... Bueno, más o menos, que al final lo que te quiero decir, tampoco hay muchas posibilidades de, no sé, yo tengo niños pequeños y a veces digo, oye, me gustaría que hicieran algo de teatro, algo de que les va a venir bien en la vida también. Y yo creo que no hay mucha oferta, o igual me equivoco y la hay, de formación. Bueno, no estoy al tanto de las academias y las escuelas que hay. Sé que hay algunas de danza, de pintura, de música, de teatro. Pues efectivamente conocía el TEA perfectamente y me parece siempre me parece una faena que cualquier iniciativa de formación artística, de creación de cultura, no se fomente porque todo es, yo creo que todos nos beneficiamos, los creadores también nos beneficiamos de que el público haya más público y de que haya más afición por el consumo cultural. Con lo cual, pues me parece una pena que iniciativas como esa pues no se hayan seguido fomentando o no se hayan seguido apoyando, ¿no? Sí, ¿no? Y que económicamente de nada que hay un poquito de crisis parece que se quita de la cultura o se quita, en este caso, del teatro. También hubo problemas en Arrecife con el deporte y otras subvenciones, pero... Pues porque yo creo que, bueno, pero es un mal común, no solo en la isla, sino yo creo que en todo, digamos, en España por lo menos. En todo el país, Sí, seguro, sí, porque siempre pensamos que la cultura es algo secundario, que no genera, y es una visión bastante errónea, porque sí que es verdad que la cultura genera puestos de trabajo, genera riqueza económica y sobre todo eso que se habla tanto de la marca España, de la marca... realmente siempre es la cultura. O sea, cuando tú sales fuera, o sea, lo que realmente define, en este caso, si hablamos en términos de país, ¿no? de nación, claro, lo que vemos fuera siempre es pues el cine, o sea, el cine o el teatro o la literatura o la música. ¿Sabes? Lo que nos identifica fuera siempre tiene que ver con la cultura. Y desgraciadamente no ocupa el lugar en la agenda política que debería, ¿no? No, y que sobre todo la cultura hace también pensar, que eso no viene mal al pueblo, ¿no? Que seguro que sus decisiones serán más correctas. Nos hemos ido mucho de tiempo, Quino. Ha sido un verdadero placer y estaremos muy atentos a todo lo que pase con Escena Lanzarote. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes y espero verlos a todos en el teatro, o sea que hasta la próxima. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Quino Falero, director de Escena Lanzarote, de este festival que, bueno, ya en octubre ya empieza ya su programación, lo ha dicho claro, en los escenarios de Manrique se han buscado incluso pues también compañías o espectáculos que estén acordes a cada uno de los lugares, por ejemplo, pues lo que decía, ¿no? En el propio Miaco, en el Campesino, pues lugares a lo mejor donde se pueda comer, donde se pueda disfrutar, ¿no? Y combinar también el pasar un buen rato, ver una buena obra y también luego, pues si se puede echar a alguien puede cenar y luego echarse unas copas, pues estupendamente. Nosotros, nos despedimos, pasen una feliz tarde.